Hola, ¿qué tal, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas? Hoy quiero compartir contigo una historia basada en la imagen que en este momento estás viendo. Este cuadro que tú estás contemplando en este momento fue enviado a ser en la segunda mitad del siglo XIX por uno de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Jaime White. En su intención original, él quería que este cuadro revelara las grandes verdades del plan de salvación como lo estaban comprendiendo los adventistas del séptimo día en ese momento. El cuadro original era un poco diferente a lo que tú estás viendo en este momento. En la parte central del cuadro había un gran árbol y de ese árbol colgaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, donde se podían ver visiblemente los mandamientos de la ley de Dios. La intención era que este cuadro visibilizara la importancia de la ley de Dios. Hay que recordar que cuando el adventismo del séptimo día surge como resultado del chasco milerita del 22 de octubre de 1844. Aquellos creyentes en la segunda venida de Jesús quedaron tremendamente conmovidos, pero siguieron orando y estudiando la palabra de Dios para ver por qué Jesús no había regresado todavía a la tierra, cuando la profecía de tiempo más larga de la Biblia, la de Daniel 8:14, que decía que luego de 2300 tardes y mañanas, o sea años, el santuario sería purificado, se había cumplido y sin embargo Jesús no había venido. Ya sabéis que los mileritas entendían que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús. Así que cuando Cristo no vino al fin de esta larga profecía, los que quedaron de ese grupo siguieron estudiando la Biblia y fueron descubriendo algunas verdades extraordinarias. La primera gran verdad que descubrieron es que el santuario no era la tierra o algún lugar de la tierra, como enseñaba Guillermo Miller, sino que el santuario era el templo de Dios en el cielo. Y comprendieron que al finalizar la profecía de los 2300 días, no es que Jesús iba a regresar a la tierra, sino que él empezaba la última parte de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Comprendieron que Jesús estaba intercediendo y ahora participando de la obra de juicio en el santuario, como lo enseñaba la profecía bíblica, especialmente el libro de Daniel. Comprendieron también, a medida que estudiaban la Biblia, que la ley de Dios estaba vigente. Entendieron que el cuarto mandamiento de la ley de Dios era de plena observancia para todos los creyentes y que no había que confundir los elementos éticos y morales de la ley de Dios con aquellas leyes de sangre, de ritos y de formas que eran propias para el pueblo de Israel y que eran temporales y que con la muerte de Cristo en la cruz ya no eran de obligado cumplimiento para los cristianos. A medida que ellos iban comprendiendo esto, sus predicaciones se centraban en la proclamación de estas verdades distintivas. Pero conscientes de que la inmensa mayoría del mundo cristiano, protestante y no protestante, no guardaba el sábado y no observaba, por lo tanto, completamente la ley de Dios, hicieron de la predicación de los mandamientos de la ley de Dios el tema central. Por la década de 1870, incluso los pastores adventistas organizaban debates públicos, que eran auténticos espectáculos, donde retaban a pastores evangélicos a mostrarles que ellos estaban equivocados. Evidentemente, con todos los argumentos que tenían, demostraban claramente que la ley de Dios y el sábado estaban vigentes. Lamentablemente, esto lo fue distanciando cada vez más del resto del mundo cristiano. Al predicar las verdades distintivas que ellos comprendían, se iban distanciando del resto de los cristianos. Hay que recordar también que más de un predicador adventista, más de un ministro y más de un miembro de la iglesia predicaban de una manera agresiva y constantemente herían la sensibilidad del resto de sus hermanos cristianos de otras denominaciones.
Así que cuando Jaime White pidió que se hiciera este cuadro, entendieron que lo más importante era mostrar la centralidad de la ley de Dios. Y efectivamente el cuadro original mostraba los 10 mandamientos. Pero cuando Jaime White y Ellen White, su esposa, vieron el cuadro terminado, ambos comprendieron que a la luz de la Biblia, ese cuadro no reflejaba realmente lo más importante. Así que enviaron a hacer otro cuadro, donde lo más importante era la imagen de Jesús como central. Ese Jesús que en el monte Calvario colgaba entre el cielo y la tierra y que era la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había enseñado. En ese cuadro sí se mostraba que Jesús era lo central. Sí se mostraba que Jesús era lo importante, lo significativo. Podemos decir que al hacer de Jesús lo más importante, el cuadro sí enseñaba lo que es fundamental. Y aquí viene la reflexión. Nosotros hemos tenido una historia denominacional legalista. Ha habido predicadores nuestros como Uriah Smith, un gran expositor de la profecía bíblica, que llegaron a decir frases como estas. Él llegó a decir que una perfecta obediencia a la ley de Dios reproduce en el hombre un carácter perfecto y por lo tanto una salvación perfecta. Queridos amigos, queridos hermanos, esto es legalismo. Teológicamente esto se llama pelagianismo. Salvarse por la obediencia a la ley de Dios. Así que en algún momento nosotros, como denominación, los adventistas, nos equivocamos y llegamos a creer que los mandamientos eran lo fundamental y la base de nuestra salvación. Pero Dios se fue encargando a lo largo de nuestra historia de que nosotros rectificáramos el rumbo para llegar a comprender que lo más importante era Jesús, que lo central era Jesucristo. Y finalmente, nuestra denominación llegó a entender que lo fundamental es Jesús. Y hubo un periodo en nuestra historia, en la década de 1880 y especialmente a partir de 1888, en que Dios utilizó a dos jóvenes predicadores, de apellido Waggoner y apellido Jones, para que en el contexto del mensaje de los tres ángeles, y sin descartar la obediencia como fruto de la salvación, Jesús fuera llevado al centro de la proclamación del mensaje adventista. Ellen White, que había sido cofundadora de la iglesia adventista con su esposo y también había sido bendecida con el don profético, aprobó la proclamación del evangelio que hacían estos jóvenes ministros. Y a partir de ese momento la cristología de Ellen White se hizo más abundante. Sus mejores libros sobre Jesús surgen en esta época. El deseado de todas las gentes, el discurso maestro de Jesucristo, palabras de vida del gran maestro, el camino a Cristo, todos estos libros donde lo central es Jesús. Así que, queridos amigos, la pregunta que debiéramos hacernos es si nosotros seguimos anclados al pasado legalista que hemos tenido o hemos comprendido finalmente que lo central es Jesucristo, que lo importante es Jesucristo. Podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque Él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No estoy diciendo con esto que la ley de Dios no está vigente. Yo mismo la guardo. Pero nunca debiéramos confundir la consecuencia del perdón y la salvación que recibimos como resultado de creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador con la base de nuestra salvación. La santificación es el fruto, el árbol es el Calvario. El fundamento es Cristo y su obra por nosotros. Y el resultado de aceptar a Cristo y su obra por nosotros será la lealtad.
pensando en esa grandiosa obra de Jesús por nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 14 al 21 dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, demos la gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Demos la gloria al Autor Supremo de nuestra salvación, a Jesús, con una vida vivida para su gloria, pero recordando siempre que la santificación no es el fundamento de la salvación, sino el fruto de haber sido salvado por la sangre del Cordero. Que el Señor te bendiga.